Bueno, vamos a iniciar. Gracias nuevamente a todos los que hoy nos acompañan a esta tercera entrega de nuestra serie Migración de Windows Workloads. Como ofrecimos en las sesiones anteriores, eh, este será el último de esta serie de 3 webinars en donde vamos a mostrar en esta ocasión las herramientas que utilizamos para hacer migraciones. Y vamos incluso a presentar una demostración de cómo es que se hace un proceso de migración de una instancia con SQL Server instalado. De igual forma, como en las sesiones anteriores, les informamos que vamos a compartirles la grabación de este webinar. Los invitamos a que envíen sus preguntas por el chat y al final que nos puedan acompañar con su retroalimentación de este webinar y en general si tuvieron oportunidad de participar en los anteriores, de qué les pareció el material y de qué forma podemos mejorarlo. Vamos a iniciar. A continuación les comparto aquí la agenda. Vamos a hacer una muy breve introducción de Nubosperta. Algunos de ustedes probablemente ya la vieron, ya la escucharon, ya saben quiénes somos. Posterior a eso voy a hablar, a darles una visión general de lo que son las herramientas de Cloud Endure. Cloud Endure es una empresa que fue adquirida por AWS en el 2018. Y bueno, les voy a platicar en qué consiste en términos generales. De ahí vamos a pasar a la demostración. Jesús Romero, que es el responsable de nuestra área de ingeniería y operaciones, va a hacer esta pequeña demostración, laboratorio, para que puedan ustedes constatar directamente cómo es que la herramienta funciona, cómo se configura y algunas de sus características. Vamos a compartirles también al final de la sesión qué tipo de apoyos o qué tipo de oportunidades hay para los que ahora nos acompañan en poder aprovechar estas herramientas, ¿no? y que tuviesen la oportunidad de poder llegar a probarlas con una carga real que puedan tener en operación. Y bueno, como les comentaba, pues al final una sesión de preguntas y respuestas. ¿Quiénes somos? Bueno, para los que no nos han acompañado en las ocasiones anteriores, somos una empresa de servicios que tenemos ya muchos años en la industria de servicios de TI, en la administración y operación de centros de cómputo y redes. Y bueno, pues en estos últimos años, estos últimos 5 años, en donde arrancamos esta nueva iniciativa denominada Nubosperta, pues venimos aquí a aprovechar mucho de lo que hemos aprendido, pero más importante, aprovechar muchas de las ventajas que representa operar servicios de TI en la nube pública. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos logrado en estos últimos años? Pues hemos alcanzado el nivel de certificaciones que nos permiten denominarnos como Advanced Consulting Partner, pero tenemos algunas otras credenciales muy importantes como la de Well Architect y la designación de la operación de Windows Workloads. Nuestro equipo de ingenieros certificados han podido acumular a lo largo de estos años la experiencia suficiente para poder llevar a cabo la administración y operación de todo tipo de cargas de trabajo y en particular aquellas cargas de trabajo basadas en la plataforma de Windows. Este slide pretende plantear nuevamente cuál es el mapa o cuál es la ruta que seguimos en un proceso de migración de cargas de trabajo. En la sesión anterior, en el segundo webinar, pudimos hablar en qué etapa nos encontrábamos cuando hablábamos de las herramientas que servían o que utilizamos para poder hacer la evaluación y un dimensionamiento del costo de poder llegar a migrar una determinada cantidad de servidores.
Lo que vamos a mostrarles ahora en una nueva etapa, en la etapa posterior, es cómo a través de las herramientas de Cloud Endure de AWS, ahora nos encontraríamos, pues una vez que ya evaluamos y que hicimos el dimensionamiento de qué implicaría en términos de costo y esfuerzo llegar a migrar un número de cargas de trabajo, lo que vamos a hacer ahora, que es la siguiente etapa, es, bueno, ya decidimos cuáles son aquellas cargas que vamos a migrar y lo que vamos a presentar en este webinar es cómo se hace esa migración. Como lo hemos mencionado igual anteriormente, el proceso de adopción de la nube representa muchas oportunidades. Una de ellas es el costo, pero no creemos que sea la más importante, aun y cuando sabemos que es muy importante para todos, sobre todo en las circunstancias actuales, estar cuidando muy bien y tener un control muy estrecho sobre el control de los costos. Nosotros creemos que la principal oportunidad de adoptar la nube radica en la innovación y previo a la innovación en los procesos de optimización que podamos hacer de todas nuestras cargas de trabajo una vez que están migradas a la nube. Al seguir ese proceso es como se logran capitalizar los ahorros que aquí les presentamos. Pero hablemos del Cloud Endure. Cloud Endure, como les comentaba, es una empresa que fue adquirida por AWS pues hace ya un par de años. Son herramientas que se utilizan fundamentalmente para dos propósitos. El primero de ellos es ayudarle a los clientes a migrar cargas de trabajo de prácticamente cualquier sistema operativo. Sin embargo, tiene una segunda funcionalidad que es muy importante también para muchos clientes, que es la de la posibilidad de utilizarlo como un esquema de recuperación en caso de contingencia. Ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Como saben, bueno, de que nosotros iniciamos esta iniciativa de Nuevosperta hace 5 años, en los primeros, yo diría 2 años, los primeros 24 meses, la mayor cantidad de proyectos a los que teníamos acceso consistían en implementar nuevas iniciativas o nuevos proyectos, nada que hubiese estado en producción. Sin embargo, en los últimos 18 meses, 24 meses, la mayor cantidad de proyectos en los que nos hemos involucrado implica mover cargas de trabajo operativas, es decir, aplicaciones en producción que evidentemente no se pueden interrumpir o no se pueden interrumpir por un tiempo prolongado y que para aquellas empresas que han decidido adoptar la nube y que quieren hacer un proceso de migración sin que este implique un impacto en el negocio, bueno, pues Cloud Endure es la herramienta que AWS pone a nuestra disposición para poder llegar a hacer ese proceso de migración en donde la interrupción a las operaciones del negocio sean mínimas. En estas cargas de trabajo que es posible llegar a migrar, se pueden incluir, como les mencionaba, prácticamente cualquier sistema operativo, hablando de Linux y de Windows. Y dentro de esas cargas de trabajo pueden estar incluidos bases de datos, Microsoft, Oracle o MySQL, o incluso aplicaciones empresariales como las de SAP. En todos esos escenarios ya hemos tenido experiencias exitosas en donde hemos podido hacer migraciones de cargas de trabajo productiva sin poner en riesgo la operación de nuestros clientes. Por eso, pues nos sentimos ya muy confortables con mostrarles estas herramientas, hacer esta demostración que verán en unos minutos más. Y bueno, pues invitarlos a que la puedan ver y la puedan llegar a probar, ¿no? En resumen, y para simplificar un poquito lo que significa Cloud Endure, se puede migrar prácticamente desde cualquier origen, desde cualquier fuente. El rango de sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos que están soportadas para la migración es muy amplio. Evidentemente,
cuando son muy, muy antiguas, puede representar la necesidad de tener que hacer a lo mejor algún upgrade antes de iniciar la migración, pero la verdad es que nos hemos topado con pocos escenarios como esos. Y bueno, como muchas de esas herramientas, de la misma forma como uno se puede migrar hacia la nube, también sirven para traer nuevamente a on-premise algunas cargas de trabajo. La plataforma, el producto de Cloud Endure es muy confiable. Hemos visto, como les mencionaba, todo tipo de cargas de trabajo ser trasladadas y replicadas a la nube y teniendo la posibilidad de restaurarlas en forma segura y exitosa. El proceso de corte o de cutover, como menciona aquí en el slide, consiste en que la herramienta busca tener o busca alcanzar una réplica y al alcanzar la sincronía, es decir, en donde la fuente está igual que el origen, es cuando uno tiene que determinar cuándo será el proceso de cutover y decidir quedarse ya con la copia síncrona localizada en la nube para poder operar o restaurar la instancia desde ahí. Es altamente seguro. Toda la información que se transmite desde el origen hasta el destino va encriptada y no representa y no impone ningún tipo de riesgo a la seguridad de la información, confidencialidad o disponibilidad. Se puede automatizar prácticamente todo el proceso de tal forma que cuando es un gran número de instancias las que hay que migrar, se puede llevar a cabo un proceso escalonado de migraciones y todo eso en forma automatizada, es decir, sin que tenga que existir intervención humana. Un valor muy importante es que cada vez que migre uno una instancia, tiene la oportunidad de hacer pruebas y si por alguna razón faltó algún componente o existe la necesidad de volverlo a hacer por la razón que ustedes digan y manden, se pueden hacer las pruebas y volver a regresar, hacer cualquier cambio en las configuraciones y volver a realizar la réplica. Por la misma razón que es automatizable, muchas de las funcionalidades de las herramientas o de esta herramienta de Cloud Endure son programáticas, es decir, se pueden explotar en forma programática, de tal forma que si, como les comento, existen un gran volumen de servidores los que hay que migrar, bueno, pues esto se puede hacer a través de herramientas adicionales que pueden automatizar todo el proceso. Más o menos este es el ciclo que sigue el proceso de migración. Primero que nada, como lo mencionamos al principio, bueno, pues tenemos que identificar cuáles son esas cargas de trabajo que vamos a migrar. Hay que conocer cuál es el nivel de direccionamiento que están usando, entender todas las características alrededor del ambiente que vamos a mover, entender claramente cuáles son cuál es el desempeño que tiene la aplicación en la instancia origen para no sobreprovisionar una instancia si ya sabemos que de donde viene está holgado, ¿no? Lo más recomendable es que tengamos y entendamos muy bien de qué forma se está desempeñando en el origen para que las instancias o los servicios que vayamos a consumir en AWS, pues como ustedes saben, pues no sobreprovisionarlos para no tener que pagar por algo que no vayamos a usar. Una vez hecho ese análisis, se hace o se lleva a cabo la instalación de los agentes en los equipos orígenes, en los equipos que van a servir de origen, y se instala este agente. Es un agente muy ligero, que no es disruptivo, que no genera, o que al menos en la experiencia que tenemos nosotros no hemos visto generar ningún tipo de problema a las aplicaciones que residen en el equipo de origen. Una vez que se hace la instalación del agente, se configura lo que le denominan la consola de Cloud Endure o el ambiente de Cloud Endure, para que nosotros le digamos que una vez que se termine el proceso de réplica de una determinada instancia que se va a migrar, qué o con qué configuración se va a lanzar una vez que se termine la réplica, ¿no? A lo mejor, por decir algo, ¿no? Resulta que la máquina de origen tiene 4 CPUs virtuales, pensando que es una máquina virtual,
y tiene 16 GB de RAM, una configuración muy común. Pero en el análisis que hicimos nos dimos cuenta que la mitad de la memoria no se usa y de los 4 CPUs en realidad con uno tiene. En la configuración que se hace en la consola de Cloud Endure podemos decirle, esta instancia que se está replicando, una vez que la querramos lanzar en la nube, en lugar de poner una instancia de 4 cores con 16 GB de RAM, lo que vamos a hacer es que vamos a poner una instancia con un core y 4 GB de RAM o 8 GB de RAM, en función de lo que veamos en el origen. De tal forma que ya en ese proceso de migración, ustedes van a empezar a ahorrar en recursos, que seguramente se va a traducir en dinero, porque la máquina de origen estaba muy holgada para lo que la carga de trabajo requería. El siguiente paso es, bueno, pues una vez que termina la réplica, se lanzan las instancias en el modelo de instancia que se había determinado. Siempre buscamos y le pedimos a nuestros clientes que hagan una prueba como si estuvieran operando en sus oficinas, de tal forma que ellos validen que la experiencia que les va a proporcionar la nueva instancia que se va a replicar o que ha sido replicada, para ver si no tenemos que hacer ajustes a la configuración. Yo les mencionaba ahorita que a lo mejor, oye, podemos reducir la configuración de la instancia que vamos a replicar, pero para poder validar que esa es una configuración viable, pues sí necesitamos que los usuarios entren, prueben la aplicación, hagan un ciclo de operación o lleven a cabo un ciclo de operación de tal forma que se queden tranquilos de que sus aplicaciones van a funcionar correctamente. Si eso es exitoso, si esas pruebas son exitosas, entonces se hace lo que le llamamos el cutover, que es decir, corto la sincronía o el proceso de réplica de las máquinas de origen y me quedo operando en la nube. Entonces el cutover consiste en cortar la sincronía, lanzar la instancia con la configuración que ya probamos y en cuestión de minutos podemos decirles a los usuarios, señores, ya estamos operando en la nube, pueden acceder a la instancia, esta es la nueva dirección de IP, etcétera, etcétera. Muy bien. Revisemos cuáles son los casos de uso válidos. En el término o en el ámbito de la operación en la nube, le llaman a este proceso de migración el lift and shift o rehost para cuando una empresa está buscando migrar su operación o las aplicaciones tal cual están operando en on-premise. Como les mencionaba, una vez que ya la migraron o migraron varias de estas instancias, se puede hacer un proceso de optimización o de consolidación, etcétera, ¿no? Pero inicialmente el caso de uso más común es el del lift and shift o rehost. Mencionamos también que están soportadas una gran cantidad de versiones y de distribuciones de Linux y de Windows, en donde mediante la instalación de un agente, bueno, pues es como se hace el proceso de la réplica, ¿no? Los casos de uso, los casos más comunes consiste en migrar de on-premise al cloud, pero también se puede migrar de un cloud a otro cloud, o en el caso particular de AWS, de una región a otra región. En el caso, en lo que se refiere al tema del storage, la replicación se hace a través de, más bien no a través, sino lo que soporta desde el punto de vista del storage son dispositivos de almacenamiento en bloque, como la SAN, el SCSI, los discos físicos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo muy importante que luego pareciera que no queda muy claro, se replican máquinas completas. Así como está la máquina configurada con todos sus volúmenes, tal cual se replica la máquina. Es decir, no podemos llevarnos, o al menos esta herramienta no es para llevarnos solo una aplicación que reside en una máquina, te llevas la máquina completa. Y en el caso de las bases de datos, bueno, pues así como está operando una aplicación con una base de datos en una máquina on-premise, tal cual así se migra la base de datos. ¿Dónde no es válido? No es posible
perdón por la palabra, replataformear o rearquitectar una aplicación. Es decir, no podemos cambiar la forma en la que hoy opera, si es una aplicación cliente-servidor o es de 3 capas. No es posible recomponer o reconfigurar una arquitectura así. Se mueven máquinas completas. No están soportados por lo pronto los containers. Como les mencionaba hace ratito también, se hace una réplica de las máquinas completas, es decir, no podemos replicar solo algunos archivos o algunas carpetas o aplicaciones individuales. En contraposición al tema del storage, pues no se pueden migrar aquellos servicios de almacenamiento que están basados en un esquema distinto al de bloque, como lo son los NAS o los NFS, etc. Y bueno, hablando de que lo que migramos son instancias, pues no se puede migrar de una máquina o de una instancia que está corriendo o de un servidor que corre con Windows, transformarlo a un servicio como los que hay disponibles en AWS como RDS o Redshift. ¿Okay? Este es más o menos, es un diagrama simplificado obviamente de la forma en la que funciona el Cloud Endure. En la parte de arriba aparece esquematizado lo que le denominamos la consola. En esta consola es donde se hacen las configuraciones que les mencionaba hace unos minutos referente al tipo de instancia que va a hacer uso de la réplica que hagamos desde el origen. De este lado izquierdo pueden ver ustedes, estos serían los equipos orígenes de donde se va a hacer la réplica. Cada uno de estos equipos puede tener más de un disco físico o volúmenes. Y como les mencionaba, la forma en la que funciona el producto, el Cloud Endure, es que agarra la configuración tal cual y se encuentra aquí y genera una réplica directamente en el Cloud Endure. La comunicación o la forma en la que ocurre tras bambalinas es que hay una serie de máquinas virtuales que funcionan como staging y que estas instancias son las que están coordinando el proceso de la réplica de los servidores orígenes, que en pocas palabras lo que hace es que genera volúmenes por cada una de las instancias que se están replicando. Y que cuando se lanza el proceso de restauración, es decir, ya está en sincronía un servidor origen con el volumen o el repositorio donde se está haciendo la réplica y decidimos lanzar la instancia que se pueda generar desde este volumen, entonces ahora sí aparece una instancia de la familia que corresponda en el caso de AWS y con las mismas distribuciones de los volúmenes o discos que haya tenido en el origen, ¿no? En este caso, bueno, pues había 3 aquí. Bueno, una vez que se lanzan, aparecen esos mismos 3 volúmenes del otro lado, al igual que con la otra instancia. El número de instancias que están coordinando la réplica puede variar, tanto en número como en modelo y capacidad. Y esto lo que nos ayuda es a determinar qué tan rápido, qué tan pronto queremos que el proceso de la réplica se lleve a cabo o qué tan rápido queremos que si existe algún cambio en el origen, qué tan rápido queremos que se vea reflejado en los procesos de réplica. Como les mencionaba, toda la información que sale del origen o todos los comandos que existen para hacer la configuración de los agentes, toda esa información va encriptada, toda esta información va encriptada también, de tal forma que la confidencialidad, la disponibilidad y la seguridad de su información está debidamente protegida. Y a través de las APIs o mecanismos que ofrece Cloud Endure, es que todo este proceso desde la réplica hasta que decidimos hacer una prueba o lanzar el cutover para poner alguna de estas aplicaciones de origen, más bien no aplicaciones, sino servidores de origen en producción,
todo eso puede llegar a hacerse en forma automatizada o en forma programática. Muy bien. Como les ofrecimos, la persona que tenemos a cargo en Nubosperta de la operación y la ingeniería, Jesús Romero, es quien va a hacer una demostración de cómo es que funciona la herramienta de Cloud Endure. Tenemos preparado o preparamos una máquina de origen que se encuentra on-premise, que tiene instalado un sistema operativo Windows. Jesús nos va a describir la configuración de este servidor. Tiene instalado SQL Server y lo que va a hacer es, va a arrancar el proceso desde que se instala el agente hasta que se arranca el proceso de la réplica y eventualmente cómo es que se tienen, qué mecanismos o qué tareas hay que llevar a cabo para una vez que la réplica se encuentra síncrona, en qué momento determinamos hacer el proceso de cutover y lanzar la instancia a producción. Van a poder validar, Jesús nos va a mostrar cómo es que la aplicación operaba en su origen y van a ver cómo va ahora a seguir operando ya replicada en la nube de AWS. Pues sin más, los voy a dejar aquí con Jesús Romero y como quiera, concluyendo la exposición de Jesús, la demostración de Jesús, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y hablaremos particularmente de las oportunidades que tiene AWS para aquellas empresas que quisieran llevar a cabo o una prueba de concepto o hacer un proceso de evaluación como lo platicamos en el webinar anterior de estas herramientas con la ayuda de nosotros, con la ayuda de Nubosperta. Les agradezco mucho su atención y regresamos en unos minutos más. Muy amables. Bueno, aquí les estamos presentando básicamente lo que es la consola de Cloud Endure una vez que se ha configurado previamente. Hay ciertos pasos que se requieren realizar con antelación y estos no solo es la suscripción del servicio que lo haces mediante la consola de AWS. Una vez que te suscribes, te permite crear ahí tu usuario y tu password. Y una vez que ya estás suscrito, te envía un correo de validación donde te comparten el link donde ya puedes ingresar a esta consola. Posteriormente, solo es necesario hacer la configuración inicial del proyecto. Se puede setear el nombre y posteriormente nos va a pedir las credenciales con las cuales va a hacer una sincronización con la consola de AWS para poder realizar las tareas de creación de servidores de réplica, así como también las instancias de test cuando nosotros lo necesitemos. Una vez que hemos terminado con esta configuración, esta es la consola en la cual vamos a poder visualizar el estado de todos nuestros agentes instalados. Si se requiere alguna atención adicional, si están sincronizando o si la réplica está en estado OK para poder realizar cualquier tipo de prueba previa antes de la migración. En la sección de máquinas virtuales podemos listar las instalaciones que tenemos disponibles. En este momento no tenemos ninguna, pero nos muestra la forma en cómo podemos nosotros poder descargar los agentes en las instancias que vamos a necesitar y también en la estructura del comando que se requiere para cada uno de los sistemas operativos, en este caso, si son equipos Linux o si son equipos Windows. Posteriormente podemos ver el proceso de trabajos que hayamos enviado. Esto es cuando ya ejecutamos tareas de test o de migración. En este momento no tenemos ninguna. Y también el log de eventos en caso de que tengamos ahí algún problema con alguna sincronización. Aquí nos va a dar más información respecto al problema que estuviéramos presentando. Posteriormente está la información de setup, que es más que nada las configuraciones que tengamos en el proyecto.
las credenciales de AWS, si es que estas llegaran a cambiar, aquí las podemos modificar, y algunos otros settings que podemos hacer si queremos personalizar nuestro proyecto. Bueno, vamos ahora entonces a la instalación de los agentes. Vamos a utilizar el link de la máquina virtual de Windows. Actualmente tenemos un equipo Windows, el cual hemos preparado para hacer esta instalación. Y vamos a utilizar este link con este comando para hacer la instalación. Bueno, este es nuestro equipo virtual que hemos preparado para hacer esta prueba. Actualmente este equipo se encuentra fuera de AWS, de hecho es un equipo prueba. También instalamos un motor de base de datos de Microsoft para ver cómo es el comportamiento de una migración con un servidor que tiene este motor de base de datos y que no va a ser diferente a cualquier otro. Lo único que tenemos que hacer es ejecutar un CMD como administrador. Abrir un explorador y mediante la información que les mostraba previamente, primero descargar el agente. Esperamos que descargue. Ya tenemos el agente descargado. Vamos a posicionarnos en la ruta donde hemos descargado el agente en nuestra ventana de CMD. Y una vez posicionados ahí, ejecutamos el comando indicado en la parte de instalación. Damos Enter y esperamos que comience la instalación. Lo que va a hacer este instalador es descargar los paquetes necesarios. Este agente solo tiene las configuraciones esenciales para la conexión con la consola de Cloud Endure, y esta instalación va a jalar más información de la consola para poder hacer la sincronización del agente con la consola. Va a hacer un inventario de los discos que se encuentren dentro del sistema operativo y va a comenzar con la comunicación hacia la consola con un servidor de réplica. Esperamos a que termine. Bueno, ha finalizado la instalación de nuestro agente y el inventario que realiza el proceso. Una vez que ya ha terminado la instalación, automáticamente inicia los servicios de Cloud Endure en este servidor y posteriormente ya lo veremos reflejado en la consola de Cloud Endure. Vamos a la consola para ver cómo se observa nuestro agente. Bueno, en la consola de Cloud Endure ya podemos observar nuestro equipo al cual le hemos instalado el agente. Una vez que ya hay comunicación entre el agente que está en nuestro equipo y la consola de Cloud Endure, va a comenzar a hacer una serie de pasos que les vamos a mostrar. Primera, va a aplicar algunas reglas dentro de la configuración del servidor de réplica que está en Amazon. Posteriormente lo va a crear y una vez que esté creado va a iniciar la comunicación entre este servidor de réplica con nuestra agente que instalamos dentro de nuestro equipo de prueba. ¿Qué es lo que sucederá? Toda la información que va a ser sincronizada desde nuestro agente va a ser enviada a este servidor de réplica, el cual se va a encargar de tener una administración de toda la información que se va enviando y asimismo de crear los puntos de retorno que vamos a tener disponibles para una futura migración o para poder crear equipos testing. Una vez que finalicen todos estos pasos, se establecerá la comunicación entre el servidor de réplica y nuestro agente y es cuando iniciará el envío de datos hacia AWS. Vamos a esperar que este proceso finalice. Bueno, nuestro proceso de la creación de la réplica, del servidor de réplica ha finalizado.
En estos momentos ya se están sincronizando tanto nuestra agente como la consola de Cloud Endure. Como podemos observar, ya nos muestra un porcentaje del 1.83% y está estimando terminar la réplica en una hora aproximadamente. El estado de nuestra réplica es en sincronización y una vez que termine va a cambiar su estado a lista para crear un servidor de migración o hacer cualquier tipo de test antes del proceso final. Vamos a esperar que nuestra réplica finalice para poder lanzar un equipo ya en la consola de AWS. Bueno, después de un par de horas, el proceso de réplica ha finalizado, con lo cual ya tenemos listo nuestro ambiente para poder ejecutar y crear instancias dentro de AWS. La consola nos dice que el estimado del tiempo ya ha terminado, ya no es ninguno porque la sincronización ya está al momento. Si seleccionamos nuestro equipo, nos muestra toda la información del origen, tanto en el procesamiento configurado, así como las aplicaciones instaladas. Lo que vamos a hacer ahora es probar nuestra réplica ya en AWS, para lo cual tenemos que lanzar una máquina. Vamos a seleccionar, puede ser Test Mode o Cutover. La diferencia es que Cutover va a, en ese momento, terminar la réplica, por lo cual ya no estará enviando datos. Para fines de prueba, vamos a seleccionar el Test Mode. Nos va a mencionar en la región en donde vamos a crear nuestra instancia. Y listo, el proceso se inicia inmediatamente. En el log podemos observar que el job está en proceso. Si queremos tener más información respecto a esta tarea, le damos clic en Job Process y ahí nos estaría indicando el avance de nuestro proceso de creación de instancia. Aquí nos va a ir llenando el log dependiendo de los pasos que va siguiendo, por lo cual este proceso llevará unos 30 minutos a lo máximo. Dentro de nuestra consola de AWS, vamos a switcharnos. Actualmente solo tenemos un servidor de réplica, el cual, como ya lo habíamos mencionado, se encarga de manejar todos los datos que son enviados del origen. Una vez que realizamos el proceso de testing, lo que va a suceder es que se va a crear una máquina de conversión, la cual nos va a ayudar a convertir los datos que se han enviado al servidor de réplica a discos, a volúmenes de AWS, con lo cual ya se podrá realizar la creación de la máquina virtual. Es importante decir que todo este proceso es de manera automática. Nosotros no tenemos que realizar ninguna acción, salvo esperar a que el equipo esté creado del lado de nuestra consola. La creación de la Converter Machine y la eliminación va a ser automática. Entonces, esperamos unos minutos a que nuestro equipo esté creado. Bueno, después de algunos minutos de haber iniciado nuestro proceso, este ha finalizado. Como podemos observar, ya tenemos creada nuestra instancia en AWS. Nos otorga la configuración de la misma, tanto la IP pública como la privada en este caso, los security groups atachados, la VPC a la que pertenece, etcétera, etcétera. Toda esta información puede ser definida dentro de la consola de Cloud Endure en la parte de Blueprint. Ahí es donde definimos la información concerniente a la creación de la instancia dentro de AWS. Ahí podemos definir el tamaño, el tipo de la instancia, la subnet, los security groups, etcétera, etcétera. Teniendo esta información, ya podemos ingresar en nuestra instancia mediante la IP pública. Vamos a hacer una prueba de logueo para observar que tenemos nuestros datos ahí. Bueno, pues ya hemos ingresado a nuestro equipo.
Como podemos observar, esta es la instancia creada ya en AWS. Podemos ver la información de nuestro hostname, el ID de la instancia, así como la IP pública y privada que mencionábamos previamente. Podemos dar una revisión en Server Manager para revisar las configuraciones que ha asignado. Es el mismo nombre del host. Toda la información que teníamos habilitada en nuestro equipo origen ha sido replicada satisfactoriamente. Al igual el tamaño del disco es exactamente el mismo, era un disco pequeño el que habíamos creado, permanece del mismo tamaño. Posteriormente nosotros podríamos hacer una serie de modificaciones ya dentro de AWS. De igual forma, aquí teníamos instalado nuestro motor de base de datos de SQL. Vamos a abrirlo para verificar que está nuestra base de datos e inclusive podríamos ejecutar algún script de validación de registro para observar que todos los datos se replicaron de buena forma. ¿Hay más preguntas? Perfecto, hemos abierto nuestro manejador de base de datos. Aquí podemos observar la base de datos de prueba que habíamos creado, que se denomina Workshop. Podemos ver las tablas y todos los registros de nuestro origen. Pudimos iniciar la base de datos sin ningún problema y ya podríamos comenzar a consumirla con nuestra aplicación. Entonces, con esto finalizamos la parte del demo de réplica, obteniendo una creación de instancia satisfactoria. Pudimos replicar en su totalidad nuestro equipo origen, que incluía una base de datos, así como todas las características de nuestra máquina virtual. Gracias, Jesús. Te agradecemos la exposición. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar aquí a través del chat. Voy a pasar a contestarlas. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo puedo probar el Cloud Endure Migration? Nosotros recomendamos que se pueda llegar a cumplir un ciclo completo del negocio, es decir, un mes. Consideramos que con eso es más que suficiente para que tengan la oportunidad de poder validar pues todos los distintos eventos de negocio que ocurren a lo largo del mes, ¿no? Es lo que nosotros recomendamos como máximo. No creemos que sea necesario ir más allá de eso. Otra pregunta es, ¿con Cloud Endure Migration puedo migrar servidores físicos? Sin duda. Como comentamos antes de la demostración de Jesús, se puede hacer desde máquinas virtuales, tanto con VMware como con la plataforma de Microsoft. Y pueden incluirse evidentemente servidores físicos también. Servidores físicos como origen. Otra pregunta que nos comparten es, ¿puedo realizar una actualización de sistema operativo con Cloud Endure Migration? Comentamos también antes de la demostración, la característica fundamental del Cloud Endure es que hace una migración de los equipos origen tal como se encuentran. Es decir, no se puede hacer o no se puede aplicar la migración de una versión o cambio de algún componente de la plataforma origen durante el proceso de migración. Este tipo de migraciones también se le denomina lift and shift, porque se trae, así como existe, así se migra a la nube. Otra pregunta que nos comparten es, ¿se puede combinar con la herramienta de Ola que presentaron en la sesión pasada y tiene costo? La respuesta es sí. De hecho, si recuerdan un poquito el slide donde les presentaba el journey o la ruta que seguimos en un proceso de adopción de la nube, el proceso de Ola te permite dimensionar de acuerdo a tu operación actual qué significaría en términos de costo
tanto de infraestructura como de licenciamiento, una vez que te migres a la nube. Y ese proceso no contempla un proceso de optimización. Pero una vez que se dimensiona y que los clientes pueden priorizar cuáles son esas cargas de trabajo que se van a migrar inicialmente, es de ahí que podemos pasar al proceso de la migración de las cargas de trabajo, y es donde ya empezaríamos a utilizar las herramientas de Cloud Endure. En la sesión anterior nos hacían también una pregunta respecto a si tenía algún costo la plataforma. La respuesta es no. Ni el Ola ni el Cloud Endure tienen costo. Y en el caso particular del Cloud Endure no tiene costo cuando estamos hablando de un proceso de migración, es decir, en un solo sentido. Recordarán que el Cloud Endure tiene o cuenta también con una modalidad que le llaman el Disaster Recovery, en donde es posible utilizarlo para darle sustento a un plan de contingencia, de tal forma que ustedes en su operación actual están continuamente replicando y se podría encontrar en sincronía ya una instancia en la nube o los volúmenes en la nube, y con ello, si llegasen a tener alguna contingencia, es posible restaurar su operación en AWS, y cuando se recuperen de la contingencia en su sitio on-premise, hacer el proceso inverso. Comentamos también, si lo recuerdan, muchas de estos pasos y transiciones son posibles de automatizar y se pueden lanzar en forma automática a solicitud del cliente mediante mecanismos programáticos, de tal forma que los tiempos de recuperación o los tiempos de restauración, se acorten aún más. Y bueno, no tenemos por el momento más preguntas. Quiero agradecerles. Déjenme un segundito, revisar nuevamente. Sí, perdón. Tenemos un par de preguntas adicionales respecto a qué pasa si se rompe el proceso de sincronía. Es decir, qué pasa si la comunicación entre el equipo de origen que está instalado la gente y AWS, la comunicación se rompe. El agente tiene la capacidad de poder restaurar la comunicación una vez que el canal de comunicación está disponible nuevamente, o si por alguna razón particular se interrumpe, una vez que el agente tiene comunicación con AWS, el proceso se puede restablecer. Y por último, que es una pregunta muy común también, ¿cuánto se tarda el proceso de la sincronía? Depende de varios factores. El primero de ellos depende obviamente del canal de comunicación que tengan disponible y el nivel de utilización que tengan disponible, y también de la capacidad del equipo que se está replicando. Y por último, la cantidad de información contenida en los volúmenes del equipo de origen. En la medida que haya más información, pues el proceso de réplica se va a demorar más tiempo. Si el equipo tiene mucha actividad y se ejecuta mucha transacción o hay mucho cambio en la información, pues este proceso de réplica va a mantenerse continuamente, y la sincronía puede estar saliendo y completándose en función de eso. Nos hicieron llegar otra pregunta que dice, al hacer las migraciones, ¿es posible llegar a hacer migraciones de programas comerciales como Aspel? Lo único que habría que revisar ahí es que algunos de estos paquetes, y depende de las versiones, entiendo que en el caso de Aspel y de algunos paquetes similares, tienen llaves de hardware. Entonces, si ese es el caso, no es que la migración no funcione, pero al momento de querer levantar el equipo, si requiere una llave de hardware, pues esto no sería factible. Si no hay llave de hardware, y a reserva de probarlo, yo calculo que no debiera ser ningún problema. Y bueno, parece que no tenemos más preguntas. Pues no me queda más que
más que darles las gracias y recordarles que nuestro sitio web contiene todos estos materiales y pueden ustedes consultarlos ahí y poder bajarlos y poder verlos nuevamente en nuestra página, en nuestro blog. Y de igual forma, pues los invitamos a que nos acompañen a través de las redes sociales. Aquí lo pueden ver en pantalla. Todos estos contenidos y lo que estaremos generando en las semanas, meses subsecuentes, esperamos puedan ser de su agrado. Les pedimos igualmente, cuando tengan oportunidad, nos compartan su retroalimentación. Aquí está nuestra información de contacto. Y por supuesto, pues nos ponemos a sus órdenes para ver cuál es el caso del que ustedes están hablando. Nos llegó una pregunta adicional, dice, ¿hasta cuántos terabytes por máquina soporta la herramienta de migración? No tenemos entendido que exista algún límite de información. El tema es que mientras tantos terabytes, pues así se pudiera llegar a tardar el proceso de la sincronía. Y si el ancho de banda no es el suficiente, pues puede demorarse mucho. Hemos hecho migraciones de terabyte que pueden durar, 1 terabyte, por ejemplo, puede llegar a durar hasta una semana el proceso de la réplica, pero como mencionábamos hace ratito, depende mucho de la capacidad del equipo origen, el nivel de utilización del equipo origen y sobre todo, bueno, pues el ancho de banda disponible con el que se cuente, pero más o menos eso es lo que nos ha tocado ver en experiencias que hemos tenido. 1 terabyte pudiera llegar a llevarse de 5 a 7 días para poder llegar a replicarlo, ¿no? Pues nuevamente, gracias por el interés. Recuerden que estamos atentos a nuestros puntos de contacto, las redes sociales, nuestro blog. Nuevamente le agradezco a Jesús por su exposición y obviamente, bueno, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias y muy amables a todos. Que tengan buen día.